Vamos a hacer un objeto en perspectiva cónica formado por un cubo sobre un prisma. Dibujamos el horizonte y vamos a hacer, por ejemplo, la línea de tierra. Ya sabemos que debe ser paralela al horizonte. Vamos a colocar, por ejemplo, visto desde arriba, aquí el plano del cuadro. Y vamos a colocar, por ejemplo, aquí un prisma que tiene esta posición. Podemos hacer que sea un cuadrado. Colocamos aquí el punto de vista V. Vamos a colocarlo más centrado para que no salga tan distorsionado. Hacemos paralelas ambas líneas, grupo de líneas, obteniendo las fugas. Bueno, y dentro de esto, el prisma le vamos a dar, por ejemplo, vamos a colocar un cubo encima y el prisma le vamos a dar, vamos a poner la vista, por ejemplo, aquí. Hacemos aquí una línea de tierra y proyectamos este punto que está aquí y le damos esta altura. No la hacemos completa y aquí. O sea que este es el prisma en una nueva vista, como si giramos esto y tenemos planta y alzado. Tenemos entonces el cuadrado, como este es un cubo, esta medida debe ser igual aquí arriba. Proyectamos este punto, proyectamos este punto y proyectamos este punto que no tiene por qué coincidir con este. Cogemos esta medida y la colocamos aquí. Bueno, tenemos aquí planta y alzado del objeto. Podríamos doblarlo por aquí para ver que efectivamente... Bueno, entonces hacemos esto en cónica. Sabemos que sale de este punto y fuga hacia este punto. Al estar tan alto esto sale distorsionado, entonces vamos a bajar el horizonte hasta aquí. Eso es debido a que si tenemos un plano de cuadro y de repente la distancia del horizonte a la línea de tierra es grande y el punto de vista encima está cercano y el objeto está aquí, se aleja mucho del cono visual que debe estar centrado unos 60 grados respecto a la ortogonal al cuadro. O sea que entonces lo que quede en este cono, cuanto más se aleje, como pasa aquí, que el objeto estaba aquí abajo, porque esto era muy grande, entonces sale muy distorsionado. Entonces por eso conviene colocar esto más pequeño. Entonces, subimos la fuga mediante ortogonales al horizonte. Esta es la línea de tierra. O sea que en realidad ahora tenemos, para entenderlo en el espacio, un plano de cuadro PC, que es esto visto desde arriba, la posición del punto de vista con las dos fugas, F2, F1, y el objeto aquí debajo. Y luego encima el cubo. Bueno, pues se trata de hacer esto, haciendo por V paralelas a estas dos direcciones, pues tengo ya las dos fugas y la perspectiva de una línea, por ejemplo, de esta sale de este punto, va a este. Con todas hacemos lo mismo, esta sale de este punto y va a la misma fuga. O sea que la perspectiva de esas dos líneas son estas dos. Bueno, pues eso es lo que hacemos aquí. Por cierto que esta es perpendicular al plano del cuadro. Entonces decíamos, habíamos subido esto al horizonte. Esto salía de este punto, por tanto ya tenemos la línea esta, es esta. Y esta sigue esta dirección, por lo tanto va hacia aquí. Si quiero alineo con V y en el punto de corte subo y ya tengo este punto en perspectiva. O si quiero prolongo, esta línea corta aquí. Levanto ortogonal y fugo hacia F. Con lo cual también tengo el punto. Cualquiera de las dos formas es válida. Hay muchas más. Ahora cojo este punto, lo proyecto y fugo hacia la fuga. Ya tengo el cuadrilátero. Ahora tiene esta altura H1. La coloco aquí. Fugo hacia F1. Con lo cual al levantar aquí una vertical ya tengo ahí, me acerco un poco, ya tengo aquí esta cara lateral. Ahora esta otra también fugo hacia F2. Vertical, ya tengo esta cara de aquí.
Ahora fugo hacia F1 y hacia F2. Ya tengo el prisma. Y ahora este de aquí, pues lo mismo. Traigo las líneas, proyecto esta línea ortogonalmente a la línea de tierra, esta también, y fugo. Es lo mismo. O sea que ya tengo esta y esta en el interior. Ahora hago lo mismo con estas dos. Corta aquí y corta aquí. Se supone que están centrados. Ortogonal, ortogonal, fugo hacia F2 y fugo hacia F2. Bueno, ya tengo aquí el cuadrilátero, subo, verticales. Bueno, y una vez que tengo las verticales, como esta línea corta aquí, si levanto aquí otra vertical, al fugar hacia allá detrás, corta aquí y corta aquí. Ahí tengo dos puntos. Lo mismo, con esta línea corta aquí, vertical, fugar hacia F2, corta aquí. Ya tengo aquí las dos aristas. Bueno, por último la altura es esta, de aquí a aquí, H2. Cojo esta altura, la coloco a partir, por ejemplo, de esta traza, siempre a partir de una traza de la recta. La altura H2 la coloco aquí. Por lo tanto me corta aquí, uno con esto, y ya tengo ahí el cubo sobre la figura. Bueno, una vez que ya tengo un cubo sobre el prisma, puedo darle, por ejemplo, sombras. Voy a remarcar bien las líneas finales. Entonces tengo esta línea, esta que queda ahí en la esquina y esta. Ahora esta. Bueno, tengo ya ahí el objeto. Ahora voy a calcular reflejos, imaginando que fuera ligeramente reflectante de plástico. Pues de repente esto se refleja en esto, entonces tendrá una profundidad con la misma dimensión aquí que aquí. Entonces si hago esta línea, la proyecto, fugo, y ahora viene por aquí, levanto una vertical y ahora fugo hacia allá. Y ahí la veo ya reflejada, al unir este punto con la fuga. O sea que el reflejo de esto es esto. Si hago lo mismo de este lado, el reflejo de esto es una simetría, queda por aquí. Levanto una vertical, fugo hacia F1, levanto aquí una vertical y fugo hacia F1. O sea que en realidad el reflejo de esto vendrá por aquí hasta donde termine esto aquí. O sea que tengo esto ya reflejado. Lógicamente esto, su reflexión será la continuación, esto también y esto también. No hay más que reflejar. Esta arista sobre la cara, esta arista sobre la cara, esta también, el vértice ahí reflejado y luego este hacia abajo. Bueno, por último, si ponemos sombras, también podríamos combinar sombras con reflejos. Entonces, si por ejemplo pongo aquí un punto de luz, vamos a poner aquí, si pongo esto es tangente a esta cara de atrás. Bueno, vamos a poner un punto cualquiera aleatorio. Si por ejemplo lo coloco aquí, me va a quedar esto alineado. Lo voy a colocar aquí fuera. Entonces, si esto de repente sale fuera aquí, voy a hacer que el punto de luz sea este. Entonces, lo único que hay que hacer es unir siempre la proyección del punto de luz que llamaremos L', proyección ortogonal sobre el suelo, con cada uno de las proyecciones de los puntos sobre el suelo. Entonces alineo este con este y este con este. Fugando hacia F1,
alineando esto con este punto, tengo aquí, corta aquí. La sombra de esta será una paralela, fugará hacia aquel punto de fuga, con lo cual ya tengo aquí la sombra. Bueno, de repente esto corta aquí a la pieza, entonces levanto una vertical y ahora uniendo el punto de fuga con este, tengo que el suelo, ese plano corta esta línea aquí. Por tanto, a partir de aquí tengo que alinear con este. Y ahora hay que ver si sale fuera. Entonces alineando este punto con este sale fuera. Entonces si sale fuera ahora necesito el de abajo. Entonces eso quiere decir que viene por aquí, alineo con este punto y cae aquí detrás. Entonces tengo la sombra de toda la línea, si existiera vendría por aquí hasta aquí. Se come a la sombra de abajo y ahora la sombra de esta línea es una paralela hacia ese punto. Bueno, y ahora tenemos la sombra de este otro punto, termina aquí. Ahora la sombra de la línea de atrás va hacia aquel punto. La sombra del final, pues tenemos que hacer la perspectiva de esta línea y la de esta. Eso quiere decir que este punto es el que queda por detrás, levantando por aquí una vertical. Alineamos y corta realmente aquí. Y ahora tenemos, este punto tiene por sombra este. Y ahora la sombra de esta línea será una paralela a partir de este punto. Y ahora, eso sí, la sombra sale de aquí. Entonces unimos este punto con ese. Bueno, necesariamente no pueden ser coincidentes porque, bueno, tengo esto, tengo esta línea. Ahora tengo esta última línea. Por aquí. La sombra de este punto es esto. Entonces, como tengo la sombra de este punto que es esto y la sombra de esta línea que es esta, uno este punto con este. Con lo cual tengo que la sombra de este cuadrilátero será como este punto, este y estos cuatro son, pues será esta. Y necesariamente si estas dos se cortan aquí, pues estas dos también se tendrán que cortar ahí justo. Entonces la sombra será esta línea, luego esta y por último esta. Y aquí solo tendrá esto. Bueno, entonces podemos darle un poco de sombra. Bueno, decir que si por ejemplo aquí, antes de nada, la luz está de este lado, entonces esto es lo que quedará en sombra. Este plano y este de aquí. En principio solo hacemos las sombras y luego nos detenemos en los reflejos. La sombra arrojada, autoarrojada sobre la misma pieza, ya está completa. Ahora la sombra sobre el suelo, marcamos por aquí. Bueno, ya está toda la sombra al completo. Vamos a diferenciar un poco más intensidad para la sombra del suelo. Y así también diferenciamos aquí un poco de la pieza. Bueno, tenemos la sombra propia y ahora decíamos que el objeto era algo reflectante, entonces quiere decir que la sombra también se va a reflejar, o sea que esta sombra aquí hay que calcularla aquí o también traerla por aquí, traer este punto, eso quiere decir que viene por aquí. Si hacemos esta línea también ya no nos vamos a liar, simplemente habría que hacer aquí la simetría para calcular aquí la simetría.
esta medida igual que esta, y entonces la sombra se refleja ahí fugando hacia aquel punto. O sea que a la sombra debemos sumar el reflejo de la sombra, que viene por aquí. Nos acercamos un poco. Lo mismo pasa con esta. Esta es una sombra que sale del objeto sobre la cara de este prisma. Bueno, pues también se reflejará aquí. Entonces, una simetría, esta medida igual que esta en el espacio, habría que hacer la sombra aquí y hacer la simetría, perspectiva de esta línea aquí arriba. Ya no lo hacemos para no llenar todo de... Igual que esto se refleja ahí, pues también se reflejará su sombra ahí. Esta luz que viene aquí, si esto tiene más luz, bueno, vamos a imaginar que esto tiene más sombra, o en realidad están casi igual de ortogonales. Bueno, quizás este está con más luz. Entonces, si por ejemplo damos aquí algo de sombra hacia arriba, entonces esa sombra se reflejará aquí porque el prisma se está reflejando. Y por supuesto que la sombra del prisma también se reflejará aquí abajo. Entonces tenemos el reflejo de la sombra ahí, luego el reflejo de esto, y ahora esto que tendría luz, pues entonces pondríamos la sombra a partir de esto, que en realidad está reflejando algo de luz ahí. Entonces la intersección del reflejo con la sombra todavía da más intensidad. Y aquí pues toda la sombra continúa, o sea, no es solo esto, a partir de aquí empieza a abrirse. O sea que todo esto se tendría también que abrir. Ahí tenemos la sombra y luego aquí. Bueno, pues eso sería así, sin grandes pretensiones, la sombra del objeto. Igual que sombreamos aquí, pues esto todavía tendría más sombra porque quedaría más hacia abajo. Entonces, como decíamos, esto se refleja ahí, la oscuridad de esta cara, aquí hacia abajo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. No es que sea un objeto nada real, solo vimos cómo hacer unos cálculos de luces, sombras y reflejos. Y pensar eso, que siempre hay una simetría en el espacio, que si por ejemplo una pieza termina aquí, pues luego esta arista, por ejemplo, se vuelve a reflejar ahí en el interior, fugando hacia el mismo punto. Que esto se refleja hacia abajo también, y que esto se refleja en la pieza. Y si el suelo fuera reflectante, pues esta misma medida fugando hacia allá se reflejaría, de manera que este oscuro se superpondría al reflejo. Bueno, pues perspectiva de un prisma sobre otro y cálculo de sombras y reflexiones.